Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso, o al menos un día tolerable, que ya es mucho, ¿no creen? Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchísimos de ustedes les apasiona, y es nada más y nada menos que el universo de Senkalkam, Love is in the Air para los que la vimos doblada, y más específicamente, lo que Kerem Bürsin, el mismísimo Serkan Bolat, piensa sobre ese final que nos dejó a muchos con un sabor agridulce en la boca. Sí, vamos a hablar de Hande Erçel, de EDA-YLDZ, de su química innegable y por supuesto, de ese desenlace que generó tanta controversia. Así que prepárense un cafecito, pónganse cómodos y acompáñenme en este análisis porque esto se va a poner interesante. Y antes de que se me olvide, si aún no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal. Aquí encontrarán un montón de contenido sobre sus series turcas favoritas, noticias de sus actores preferidos y en general, mucha diversión. Así que no se lo pierdan. Bueno, entremos en materia. Senkalkam fue un fenómeno global. Conectó con el público de una manera muy especial, y mucho de ese éxito se debió a la increíble química entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. No se puede negar que su conexión traspasaba la pantalla, y eso, obviamente, generó muchísimas expectativas sobre la relación entre sus personajes, Eda y Serkan. A lo largo de la serie vimos altibajos, reconciliaciones apasionadas, obstáculos aparentemente insuperables, en fin, todo lo que uno espera de una buena telenovela turca. Pero, ¿qué pasó con el final? ¿Estuvo a la altura de las expectativas? ¿Qué pensó Kerem Bürsin de todo esto? La verdad es que el final de Senkalkam fue peculiar, por decirlo de alguna manera. No fue el típico final feliz de cuento de hadas que muchos esperaban. Sí, Eda y Serkan terminaron juntos con hijos y una vida aparentemente idílica, pero el camino para llegar allí estuvo lleno de giros argumentales que a algunos les parecieron innecesarios y a otros simplemente poco creíbles. Se introdujeron nuevos personajes que no terminaron de encajar del todo, hubo conflictos que se resolvieron de manera un tanto apresurada y en general, la sensación que quedó fue que la serie había perdido un poco su esencia en los últimos capítulos. Ahora bien, vamos a lo que realmente nos interesa. ¿Qué opina Kerem Bürsin de todo esto? Pues bien, a lo largo de diversas entrevistas, Kerem ha sido bastante diplomático al hablar del final de la serie. Nunca ha criticado abiertamente las decisiones de los guionistas, pero sí ha dejado entrever que tenía algunas ideas diferentes sobre cómo podría haber terminado la historia. En una entrevista, recuerdo que comentó algo así como que le hubiera gustado explorar más a fondo la evolución individual de los personajes, en lugar de centrarse tanto en los conflictos externos. También mencionó que quizás hubiera preferido un final un poco más abierto, dejando al espectador con la posibilidad de imaginar su propio futuro para Eda y Serkan. Lo interesante es que Kerem siempre ha destacado la importancia de la opinión del público. Sabe que Senkalkam conectó con la gente porque tocaba temas universales como el amor, la amistad, la superación personal y, por supuesto, la química innegable entre los protagonistas. Entiende que el final generara debate y que algunos espectadores se sintieran decepcionados. Al fin y al cabo, el arte es subjetivo y cada uno lo interpreta a su manera. Pero más allá de lo que Kerem pueda pensar personalmente sobre el final, lo que sí queda claro es su respeto y admiración por Hande Erçel. Siempre ha elogiado su talento, su profesionalismo y su capacidad para dar vida a un personaje tan complejo y entrañable como EDA-YLDZ. En varias ocasiones ha dicho que trabajar con ella fue un verdadero placer y que aprendió muchísimo de su forma de actuar. Y no podemos olvidar, claro, que su relación traspasó la pantalla y se convirtió en un romance que hizo suspirar a millones de fans en todo el mundo. Aunque su relación llegó a su fin, siempre han mantenido un gran respeto mutuo. Es cierto que las expectativas eran muy altas con respecto al final de Senkalkam. Después de tantos capítulos llenos de emoción, drama y romance, los fans esperaban un desenlace épico que estuviera a la altura de la historia. Y quizás el final que vimos no cumplió con todas esas expectativas. Pero también es importante recordar que crear una serie de televisión es un proceso complejo en el que intervienen muchísimas personas y en el que se toman decisiones que no siempre satisfacen a todo el mundo. En definitiva, creo que la opinión de Kerem Bürsin sobre el final de Senkalkam es una mezcla de respeto por el trabajo de los guionistas y un deseo de haber explorado otras opciones para el desenlace de la historia. Pero lo que sí es innegable es su agradecimiento por la oportunidad de haber participado en un proyecto tan exitoso y por haber compartido la pantalla con Hande Erçel, una actriz a la que admira profundamente. Y creo que eso es lo más importante al final del día.
Más allá de si el final nos gustó o no, Senkalkam nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos hizo soñar. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Y bueno, hasta aquí el vídeo de hoy. Recapitulando un poco, hemos hablado sobre el final de Senkalkam, las reacciones que generó y lo que Kerem Bürsin piensa al respecto. Vimos que Kerem, aunque diplomático, tenía algunas ideas diferentes sobre cómo podría haber terminado la historia, pero que siempre ha mostrado respeto por el trabajo de los guionistas y admiración por Hande Erçel. Espero que les haya gustado este análisis y que les haya resultado interesante. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Significa mucho para mí. Y ahora, me gustaría saber su opinión. ¿Qué les pareció el final de Senkalkam? ¿Están de acuerdo con lo que dijo Kerem Bürsin? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre estos temas. Y no olviden darle like al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así me ayudan a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. *** ampliando la noticia, el legado de Senkalkam, y el debate eterno sobre los finales ***. Pero esperen, la conversación no termina aquí. Vamos a profundizar aún más en este fascinante tema porque, seamos honestos, Senkalkam fue mucho más que una simple serie de televisión. Se convirtió en un fenómeno cultural, en un punto de encuentro para miles de personas alrededor del mundo que se conectaron a través de la historia de amor entre Eda y Serkan. Y es precisamente esa conexión emocional tan fuerte lo que hace que el debate sobre su final sea tan apasionado y a veces incluso acalorado. Para entender realmente la complejidad de la situación, tenemos que retroceder un poco y analizar el contexto en el que se desarrolló la serie. Senkalkam surgió en un momento en el que las series turcas estaban ganando una popularidad tremenda a nivel internacional. Su combinación de romance, drama, comedia y paisajes impresionantes las convertía en una fórmula irresistible para el público. Y Senkalkam supo aprovechar al máximo esa fórmula, añadiendo además un ingrediente secreto: la química arrolladora entre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Desde el primer episodio, la serie capturó la atención del público. La historia de Eda, una joven florista con un gran corazón y una beca robada, y Serkan, un arquitecto frío y obsesionado con el trabajo, parecía sacada de un cuento de hadas moderno. Su relación, que comenzó con un falso compromiso, se fue transformando poco a poco en algo real y profundo, llena de obstáculos, malentendidos y momentos inolvidables. A lo largo de las 2 temporadas, la serie nos regaló escenas icónicas, diálogos ingeniosos y personajes secundarios entrañables que se ganaron un lugar en nuestros corazones. Pudimos ver la evolución de Eda y Serkan, tanto individualmente como pareja, y nos emocionamos con sus triunfos, sufrimos con sus fracasos y celebramos cada reconciliación. Pero como suele suceder con las series de larga duración, Senkalkam también tuvo sus momentos bajos. Algunos giros argumentales resultaron forzados, la introducción de nuevos personajes no siempre fue exitosa y, en general, la serie parecía haber perdido un poco su rumbo en la segunda temporada. Y es precisamente en este contexto en el que llegamos al famoso final. Un final que, como ya hemos dicho, dividió al público. Algunos lo consideraron un final feliz y satisfactorio, que cumplía con las expectativas básicas: Eda y Serkan juntos, con hijos y una vida aparentemente perfecta. Otros, sin embargo, lo encontraron demasiado apresurado, poco creíble y carente de la profundidad emocional que había caracterizado a la serie en sus inicios. Y aquí es donde entra en juego la opinión de Kerem Bürsin. Como protagonista de la serie, Kerem no solo interpretó a Serkan Bolat, sino que también se involucró profundamente en la historia y en la creación de su personaje. Y aunque siempre ha sido respetuoso con el trabajo de los guionistas y productores, no ha ocultado que tenía algunas ideas diferentes sobre cómo podría haber terminado la serie. En varias entrevistas, Kerem ha expresado su deseo de haber explorado más a fondo la complejidad de los personajes, de haber ahondado en sus miedos, inseguridades y sueños. También ha mencionado que le hubiera gustado un final más abierto, que dejara al espectador con la posibilidad de imaginar el futuro de Eda y Serkan. ¿Pero por qué un final más abierto? ¿Acaso Kerem no cree en los finales felices? En realidad, no se trata de eso. Kerem, como muchos otros actores y creadores, cree que los finales abiertos pueden ser más interesantes y estimulantes para el público.
Un final abierto no cierra la historia, sino que la deja abierta a la interpretación, invitando al espectador a reflexionar sobre lo que ha visto y a imaginar su propio desenlace. Además, un final abierto puede ser más realista. En la vida real, las historias no siempre tienen un final definido. A veces las cosas simplemente continúan, evolucionando y transformándose con el tiempo. Y un final abierto puede reflejar esa realidad de una manera más auténtica. Pero claro, los finales abiertos también tienen sus detractores. Algunos espectadores los consideran frustrantes e insatisfactorios, ya que les dejan con la sensación de no haber recibido una conclusión clara a la historia que han seguido durante tanto tiempo. Y es comprensible. Después de invertir tiempo y emociones en una serie, es natural querer saber qué pasa al final con los personajes que nos han cautivado. Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Deberían las series de televisión tener finales felices y definitivos, o finales abiertos y ambiguos? En realidad, no hay una respuesta única. Todo depende de la historia que se está contando, del tono de la serie y de las expectativas del público. En el caso de Senkalkam, quizás un final más abierto hubiera sido arriesgado, pero también podría haber sido más innovador y memorable. Sin embargo, el final que vimos también tiene sus méritos. Cumplió con las expectativas básicas del género, ofreciendo a los fans un final feliz y reconfortante. Al final, lo importante es que Senkalkam logró conectar con el público de una manera muy especial. La serie nos hizo reír, llorar, soñar y sobre todo, creer en el amor. Y eso, al final, es lo que realmente importa. Más allá de si el final nos gustó o no, Senkalkam nos regaló momentos inolvidables, personajes entrañables y una historia de amor que nos inspiró. Y en cuanto a Kerem Bürsin, su opinión sobre el final de la serie es solo una pieza más en el rompecabezas. Lo importante es que él, como actor y como persona, valora la opinión del público y respeta el trabajo de sus compañeros. Y eso, sin duda, es algo que merece ser reconocido y aplaudido. Así que bravo por Kerem y bravo por Senkalkam. La serie podrá haber terminado, pero su legado perdurará en nuestros corazones. Y el debate sobre su final, seguramente continuará por mucho tiempo. Y ahora sí, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta reflexión extendida sobre Senkalkam y el eterno debate sobre los finales. No olviden dejar sus comentarios aquí abajo y compartir sus opiniones. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.